pues vamos a hablar sobre la prevención y detección oportuna del maltrato infantil. Y bueno, pues es un tema que es de suma importancia que tú sepas, que tú tengas conciencia, debido a que el no haberlo sabido antes o el querer estar exento no quiere decir que no tenga consecuencias, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con nuestro versículo lema, que es: el amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Romanos 13:10. El amor no causa daño a nadie. Lo que quiere decir que el amor no tendría por qué dañar a un pequeño que es inocente, inofensivo, en primera, porque entonces no es amor, ¿vale? Y bueno, pues, ¿por qué es importante saber sobre el maltrato infantil? Te lo vuelvo a repetir. El no tener conocimiento no te hace exento de las repercusiones a nivel, pues, a nivel de la ley, ¿no? Si en dado caso alguien descubre que tú estás haciendo algún tipo de maltrato infantil, bueno, pues puedes tener problemas legales y pues a lo mejor y los padres, el pastor, alguna persona no se da cuenta de que estás haciendo algún maltrato, o si en consecuencia tú ves que alguien le está haciendo algún maltrato al niño y te haces el obseso y llegan a repercutir llegan las autoridades y se dan cuenta de que tú sabías, bueno, pues tú también puedes ir a la cárcel, ¿vale? Entonces, no te puedes hacer el obseso. Y si alguien se llega a dar cuenta quizás de que estás sin querer haciendo algún tipo de maltrato, bueno, pues también puedes llegar a caer. Ahora, es importante que tú sepas qué tipo de maltratos hay y bueno, pues también en dado caso puedas, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero puedas poder defenderte y puedas tener argumentos, ¿no? Para pues ser inocente, ¿no? Declararte inocente, porque si te estoy dando la información no es para que la uses a tu favor, sino al contrario, puedas ocuparla a tu favor en dado caso de que no hayas cometido ninguna de estos maltratos. Bueno, vamos a empezar con la clasificación del maltrato infantil. Luego vamos a ver el maltrato físico, el maltrato psicológico, emocional, la negligencia y el abuso sexual. Para empezar, ¿qué es el maltrato infantil o el maltrato? Bueno, existen dos tipos de maltratos y va a ser aquel acto de violencia que se produce por parte de los tutores, familiares o los padres, colocando al menor en una situación de desprotección, ¿vale? Y pues necesitamos la intervención de las instituciones competentes. Quiere decir que tú no tienes por qué intervenir cuando tenemos instituciones. El maltrato extrafamiliar es aquel que se da en un contexto extrafamiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es directamente la familia y el perpetrado procede a otros círculos de confianza en ámbitos como el educativo o las actividades de tiempo libre. Ojo, en esta clasificación de maltrato extrafamiliar, si entras tú como maestro, porque bueno, pues no eres el familiar directo, sin embargo, sí hay un círculo de confianza, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar a hablar del maltrato físico. Este se va a definir como toda acción no accidental ejecutada por parte de los cuidadores que provoca un daño físico o una enfermedad en el pequeño y lo sitúa en riesgo de padecerlo. ¿Cuáles indicadores vamos a tener del maltrato físico o los conductuales? Bueno, pues los niños tienen temor a los padres o protestas cuando es hora de dejarlo, miedo al acercamiento o contacto de otros mayores, comentarios que le han pegado en su casa, equimosis, que es la coloración violácea en piel, también llamados moretones, contusiones en la cara. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, golpes,
moretones en forma de guantes, múltiples moretones o moretones en el cuello. Los moretones es importante que sí los sepas clasificar, bueno, porque hay pequeños que debido a los juegos, bueno, pues van a tener ciertos moretones, pero cuando estos son recurrentes, entonces sí ya tienes una señal de alerta. Ahora, los moretones en los brazos o en las piernas, en el caso de las niñas cuando usan faldas o vestidos, bueno, pues es común verlos, ¿no? O bueno, no común, es fácil de verlos y bueno, pues puedes indagar. Algo que es cierto es que los pequeños siempre te dicen la verdad y siempre te cuentan todo. ¿Por qué crees que en las escuelas las maestras saben todo lo que pasa en la vida de sus alumnos? Porque los niños tienen la confianza de platicarte. Cicatrices en varias etapas de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quizás el domingo pasado viste que traía la cicatriz, ¿no? Un poco abierta. El siguiente domingo ya ves que se está cerrando, ya trae costra y bueno, pues ya después ya no trae la costra, ¿no? Pero cuando son las cicatrices muy recurrentes, ahí sí ya es una señal de alarma. Marcas de objetos, quemaduras inexplicables o fracturas inexplicables o lesiones en sus ojos. Pérdida de cabello, porque pues generalmente quizás les arrancaron su cabello. Mordeduras de humanos, y esta aquí tienes que tener cuidado porque a veces los hermanitos pequeños tienden a morder a los grandes, ¿no? Irritabilidad, pérdida de conciencia o somnolencia. Por ejemplo, pues en el caso de un niño es muy raro que tenga sueño, ¿no? Y si tiene sueño, bueno, pues debemos de saber el por qué, ¿no? A lo mejor cada 8 días tiene sueño, eso no es normal. Tienes que saber identificar cuándo es normal y cuándo no. Perdón. El maltrato psicológico, perdón, o emocional se va a producir cuando, por acción u omisión, perdón, los cuidadores infligen un daño al niño, no proporcionando un ambiente emocional propicio para su desarrollo que le permita lograr independencia y seguridad. En este caso, habrá hermanos que me digan, hermana, es que a mí de pequeño siempre me dijeron que era un tonto, que era un burro, que no podía, que no iba a lograr las cosas. Aquí hay algo importante que dice lograr independencia y seguridad. Ese tipo de palabras no le dan seguridad al niño. Entonces es importante que tú le digas palabras que lo impulsen a ser mejor y a tener seguridad en él mismo. Cuando yo tuve a mi hija, por ahí llegué a oír, a leer, que no era bueno que a un niño le dijeras que era tonto porque las palabras se quedan más grabadas. Y por eso, o tonto, flojo, burro. Y entonces cuando crece, pues él dice, bueno, yo soy una persona floja porque toda su niñez se la pasaron diciendo eso. Yo quiero que en vez de hablar con ese tipo de palabras, los motives. Más cuando, por ejemplo, se están aprendiendo los libros de la Biblia o un versículo. Bueno, sí puedes, tú puedes aprendértelo, tú eres capaz de esto, tú motivarlo siempre, porque ahí estás marcando una diferencia en tus pequeños. ¿Cómo puedo identificar el maltrato emocional? Bueno, pues los tutores, progenitores van a ignorar al pequeño, actitudes de distanciamiento, desapego, conductas como gritar al menor, regañarle violentamente o amenazarlo. Las agresiones o amenazas de un progenitor a otro, cuando ocurren en presencia del niño, suelen afectarlo aunque no sea la víctima directa. Esto quizás ocurre más cuando la mamá es la que está siendo nueva creyente
o la mamá ya es cristiana y el papá no, o viceversa. Y bueno, pues tienes que tener cuidado, ¿no? Y la realización de actividades inadecuadas en presencia de los niños, ¿vale? ¿Qué actitudes y comportamientos particulares te pueden alertar? Cansancio, problemas de lenguaje, fobias, baja autoestima, tristeza, sentimientos de miedo o ira, comportamientos externos, asume roles de adulto o ha tenido intentos de suicidio. Punto importante. Imagínate que tu joven adolescente ya tiene intentos de suicidio. Aquí es una alerta, ¿vale? En donde tú puedes cambiar la vida de ese pequeño. Problemas de lenguaje. Es importante que tú sepas identificar en qué clasificación o qué etapa más bien está tu pequeño. A veces los pequeños están muy consentidos y tienen los problemas de lenguaje. Entonces es importante que tú sepas identificar cuándo es un comportamiento por alerta de este maltrato o cuando es por exceso de atención y cariño, ¿vale? La negligencia, bueno, se va a presentar cuando las necesidades básicas del pequeño no se satisfacen de manera adecuada y se produce un daño potencial o real. Volvemos a lo mismo, el amor no puede doler. Entonces, la omisión de una acción necesaria para atender el desarrollo y el bienestar físico y psicológico del menor. Estos incluyen alimentación, vestido, higiene, protección, educación y salud, ¿vale? ¿Qué actitudes nos van a decir? Bueno, pues roba otros objetos a sus compañeros, serios problemas dentales, que esto es algo que vemos es lo que más se puede observar, ¿no? Y generalmente son pequeños que no los atienden. Asiste habitualmente sucio o con ropa inadecuada. La desnutrición discordante con el nivel socioeconómico. Esto es importante. Cuando tu pequeño tiene una edad, pero su cuerpo físico no aparenta esa edad, entonces quiere decir que probablemente está sufriendo de una desnutrición. Yo puedo entender que a veces es difícil darles la carne y todo eso, pero pues hay formas de suplementar algunas cosas. Y pues el nivel socioeconómico aquí te está diciendo que no es un pretexto para tener una desnutrición. Constante fatiga, hambre o sueño y no cuenta con documentos oficiales. Hermanos, ustedes me dirán, hermana, no puede ser posible que usted me diga que un niño no tenga su acta de nacimiento. Bueno, quiero platicarte que esto es tan real. Hace algunos años yo daba clase igual con los pequeños y nos llega una pequeña de 5 o 6 años, ya la verdad no me acuerdo cuál era su edad, pero pues no tenía nombre. No, sus papás no le habían dado un nombre, por consiguiente jamás había ido a la escuela y tampoco tenía sus documentos oficiales, su acta de nacimiento. Para no incomodar a la pequeña le preguntábamos cómo le gustaría que la llamáramos y ella decía Diana. Entonces nosotras la llamábamos Diana pues para no incomodarla. Pero imagínate, 5 o 6 años y sin ir a la escuela y sin un nombre, esto se considera de hecho como un acto para llevarlos a la cárcel. Entonces debes de tener mucho cuidado con todo esto. Y bueno, vamos a llegar a la clasificación del abuso sexual. Un tema muy extenso, la verdad es que me limité mucho, pero bueno, el abuso sexual es la incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial. Son los contactos o interacciones entre el adulto y el niño cuando el adulto usa al niño para estimularse sexualmente, él mismo, al niño o a otra persona. También cometido por una persona menor a 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si el
el perpetuador tiene 12, 13, 14, 15, 16 o 17 años, es un perpetuador, está haciendo un acto que no es adecuado con un niño, ¿vale? La violación es la penetración vaginal, anal u oral por parte del perpetrador u otro objeto, ¿vale? Es importante decirles que la mayoría de las veces el abuso sexual se da en la misma familia. ¿Qué quiere decir esto? De papás a hijos, de abuelos a nietos, de tíos a sobrinos e incluso de primos a primos, ¿vale? Entonces es importante que no creas que porque es el hermanito o incluso de hermanos no se va a dar un abuso sexual, ¿vale? ¿Cuáles son las etapas del abuso sexual? Bueno, la seducción, que es cuando el adulto o el perpetrador manipula la dependencia y confianza del pequeño, comienza la elección del lugar y la forma por parte del abusador para no ser descubierto. El abuso es cuando se manifiestan los besos en boca, juegos sexuales y continúa con el tocamiento en genitales. El secreto. Aparece la ley del silencio y las amenazas diciéndole al niño que lo que ha sucedido es un secreto. ¿Qué actitudes vamos a tener? Bueno, relaciones deficientes con los compañeros, cambios repentinos, ansiedad y depresión, rechazo al contacto afectivo, manifestaciones de los afectos o conocimientos sexuales inapropiados para la edad, exhibición de sus genitales, relatos indirectos o indirectos de la víctima, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Esto que el pequeño te va a decir que quizás ha sido abusado sexualmente, ¿no? Entre otros, ¿no? Estos son algunos, realmente es una lista muy grande de, de, de actitudes y comportamientos que tienen los pequeños. No todos son iguales, son diferentes y realmente hablar de un abuso sexual es un tema muy